Hola compañeros, compañeras, profesores. Este es el trabajo del grupo 6 de corredora de propiedades. Somos de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y le explicaremos cómo hicimos este trabajo. Bueno, lo primero que nos piden es traspasar los datos de un documento a Excel. Primero apretamos datos, obtener datos externos y después desde un archivo de texto. Bueno, nosotros nos vamos a mostrar cómo pasar el archivo. Bueno, ahí seleccionamos el archivo obviamente que descargamos. El archivo es corredora de propiedades TXT y este archivo tiene que estar en un lenguaje UTF-8 para que así nos pueda leer los acentos en el lenguaje español. Y bueno, ahí nosotros ponemos siguiente y tenemos que hacerlo en punto y coma para que se nos establezcan las columnas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, nosotros personalmente ordenamos la fecha de venta para que así se nos sea más fácil trabajar y después pasamos los datos hacia datos limpios. Estos datos limpios contienen los datos limpios sin espacios y con los acentos correspondientes hacia los textos, ya que los números no es necesario limpiarlos. Bueno, aquí nosotros también pusimos buscar reemplazar y seleccionamos lo que queríamos reemplazar, por ejemplo Biobío, que estaba mal escrito, y lo reemplazamos con Biobío con dos acentos, y así también lo hicimos con Tarapacá, por ejemplo, y otros textos más. Bueno, para pasar el valor de UF a pesos chilenos de cada propiedad, primero que todo buscamos los valores de la UF en cada día, cómo se comportaba desde 2014 hasta 2017, los cuales son los de aquí, que los copiamos en esta hoja. Luego, con el más, copiamos desde datos limpios la fecha de ingreso y el valor de la UF ligado a cada propiedad. Y también con el más copiamos la hoja de valores UF, que eran las de los días cómo se comportaba la UF en el Banco Central. Luego usamos la función buscar B, buscando el valor A2, que quiere decir la fecha de ingreso dentro de la matriz de las UF en el Banco Central, para de esa manera saber cuánto valdría la UF y cómo se comportaba en dicho día. Por lo que buscamos en la columna 2 dentro de esta matriz, para así sacar el valor. Y multiplicamos por B2, en el cual es el valor de la UF de la propiedad. Por lo cual se estaría multiplicando el valor de la UF por el valor en pesos chilenos de la UF. Y así sacaríamos el resultado de cada propiedad. Y la suma de todas estas nos da este valor. Luego, para sacar el promedio en días de todas las propiedades que tuvieron transacción, usamos el más de la hoja original, desde de la fecha de ingreso y la fecha de venta, y restamos la fecha de venta menos la fecha de ingreso para sacar la diferencia de días que habían entre estas fechas, por lo cual tuvimos todos los días de diferencia que habían entre las fechas que sí habían transacciones. Y para sacar el promedio de estas usamos la función promedio desde C2 a 2760, dicha matriz, para así obtener el promedio. Bueno, en esta hoja voy a explicar cómo sacar el promedio por metro cuadrado de las propiedades. Lo que hicimos fue poner los datos correspondientes, tales como la superficie, el valor en UF. En este caso la superficie ya está expresada en metros cuadrados. Entonces simplemente dividimos el valor en UF por la superficie y en la tercera columna salen los resultados de las divisiones. Finalmente sacamos el promedio con la fórmula igual promedio de C2 hasta C3338, que son todos los datos, y en este caso nos dio de resultado 37,009,62,041.
Como pueden notar, en las siguientes columnas hicimos el mismo procedimiento, pero en este caso el valor lo dejamos en pesos chilenos. Aquí lo que hicimos para poder pasarlo a pesos chilenos fue poner la fórmula igual, buscar B, después poner el valor que estamos buscando, que en este caso sería la fecha de ingreso. Luego fijamos la de K2 hasta L1462, que es la tabla donde están los días ordenados y los valores correspondientes a estos. Después ponemos el 2, que es la columna donde tienen que buscar, ponemos falso y después que se encuentre el resultado se multiplicará con el valor en UF, que en este caso está en la columna M. Y se puede notar que el promedio que dio en pesos chilenos fue de 931.808. Bueno, aquí se nos pedían sacar una comisión que dependían de dos factores, del arriendo y de la venta, con otra condición que era el valor de la propiedad en UF. Aquí, como vemos en la tabla derecha, si era hasta 1050 UF, el vendedor gana el 0,001, al igual que en la venta, y así con los demás valores hacia abajo. Para la tabla de la izquierda, la copiamos de otra hoja anexa a este trabajo y lo pegamos. Para sacar la comisión, pusimos la función sí, y aquí logramos sacar la comisión colocando la celda A2, que vendría siendo venta, es igual a la E7, que vendría siendo arriendo. Si eso ocurría, ocupamos la función sí conjunto para denotar que se multiplicaba el valor de la UF por 0,01, 0,06, 0,09, 0,010, y 0,106. Si esto era falso, el valor de la UF se multiplicaba por los porcentajes de venta. Y a la derecha tenemos otra tabla arriba que muestra la cantidad total de operaciones que se realizaron, tanto de venta como de arriendo. Bueno, aquí para la pregunta E nos pedían hacer un dashboard de unos datos en específico, los cuales eran realizados o no realizados, valor UF, operación, tipo de propiedad, vendedor y fecha de venta. Bueno, aquí también copiamos de los datos limpios y generamos una nueva columna que se llama realizado o no realizado para ver si la venta fue realizada o no. Bueno, también hicimos seleccionamos todos estos datos de las tablas y nos fuimos a insertar gráfico dinámico, y en gráfico dinámico nos da la opción de crear un gráfico más una tabla dinámica. Bueno, después les mostraremos más adelante el dashboard creado por esto, ya que el dashboard es desglosado y lo veremos a continuación. Los gráficos. Cada gráfico se hizo a partir de una tabla dinámica que contenía los datos que nos pedían. Así podemos ver el primer gráfico, que muestra la cantidad de propiedades por tipo, ya sea casa, comercial, departamento, estacionamiento, industrial y oficina, y vemos la suma total en UF y suma total según el tipo de propiedad. En el segundo gráfico nos pide mostrar el valor total de las propiedades en UF por región, y así podemos ver que se distribuyen las regiones y la cantidad total en UF dependiendo si es arriendo o venta. En el tercer gráfico podemos ver el top 3 de vendedores según la comisión que reciben por operaciones realizadas, y vemos en primer lugar está Pedro, en segundo lugar está Luisa y en tercer lugar está Carmen, con su comisión que está en UF por operaciones realizadas.
Y finalmente, para que quedara mejor visualmente, separamos las tablas dinámicas, las 3 tablas dinámicas que ocupamos anteriormente en una hoja y los 3 gráficos que ocupamos anteriormente en otra hoja. Bueno, como les contaba anteriormente, aquí vemos el dashboard con la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Entonces nosotros lo que hicimos fue desglosar los datos para que quede mejor visualmente y esto obtendríamos. Bueno, ahora pasaremos a explicar el dashboard general en otra hoja con mi compañero Juan Carlos, que les explicará primero qué hicimos. Bueno, en este dashboard final colocamos todos los datos en general. Lo primero que hicimos fue desglosar los datos del vendedor, de operación, de realizado o no realizado, fecha de venta, tipo de propiedad y región, que eso lo sacamos de los datos del libro. También pusimos el total de operación en pesos chilenos, que lo explicó mi compañero anteriormente, al igual que el promedio de duración de operación en días, que fueron de 222. Ahora mi compañero Gustavo le explicará el resto. Bueno, aquí tenemos las tablas dinámicas de los gráficos anteriores y con esto podemos dar por concluido el dashboard que nos pidieron. Bueno, este fue el video del grupo 6 de programación y espero que les haya gustado.